Universidad del Atlántico. Somos estudiantes de la IED, Eduardo Santos La Playa, y hoy estaremos acompañados del profesor Jaime Álvarez Llanos. Oye, Rada, ¿y qué hacemos acá? Pues Dani, nos encontramos acá para reforzar y enriquecer nuestro conocimiento sobre nuestra tierra y patrimonio colombiano. Qué interesante. Acompáñanos a fortalecer nuestros conocimientos. ¡Vamos! No solo reforzar nuestro conocimiento, también desde la educación crece recordar la memoria histórica de Colombia, para que desde la empatía poder respetarla, hacerle justicia y que no sea olvidada. Verónica, ¿qué te parece estar acá? Pues este tema que estás dando me parece muy interesante, Lorena, ya que en clases sociales he estado dando la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Pero ¿qué relación tienen estos dos hechos históricos con la batalla de Boyacá? Interesante pregunta, Verónica. Bueno, estos conflictos tienen una relación y es la búsqueda de la libertad. Pero vamos a ver qué nos puede decir el profesor Álvarez sobre eso. Teniendo en cuenta el motivo de nuestra visita, le damos la bienvenida y las gracias al doctor Jaime Álvarez Llanos, que nos estará acompañando para contarnos un poco sobre su trayectoria académica. Mucho gusto, profesor, un placer saludarlo. Aquí a nuestros televidentes nos contará un poco sobre su trayectoria. Bueno, gracias primero que todo a estos estudiantes de la Institución Educativa Distrital Eduardo Santos de La Playa. Bienvenidos aquí a la Universidad del Atlántico. Yo soy un profesor egresado de esta universidad de la licenciatura en Ciencias Sociales, por allá en los años 80, me gradué en el año 86. Ya tengo más de casi 40 años de ser profesor. Y en ese periodo pues, he sido profesor de bachillerato en varios colegios, tuve la oportunidad de ser profesor del Colegio Alemán, del Colegio Alemán, del Colegio Sagrado Corazón, del Instituto Pestalozzi. Actualmente todavía colaboro con el Instituto Experimental del Atlántico. Y tengo ya 38 años de estar de profesor de esta universidad, 37, perdón. Trabajo en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales y en el pregrado en Historia. Ahí enseño distintas asignaturas relacionadas con la historia y con la didáctica de la historia. Además de la licenciatura, hice una maestría en Historia por la Universidad Nacional, de la que me gradué en el año 97, y luego hice un doctorado en Historia en la Universidad de Huelva, en España, una beca que accedí a ella por concurso en el año 2004. Me gradué de esa maestría en el año 2010. Luego hice un doctorado en Educación aquí en la Universidad del Atlántico, del cual no me he graduado, pero terminé académicamente en el 2021. Estoy haciendo la tesis doctoral. Y bueno, actualmente coordino la maestría en Historia, que es un programa de posgrado en el que estamos preparando egresados de sociales, de historia, de sociología, como magíster en historia. En este momento estamos en proceso de inscripciones y invitamos a los profesores de ciencias sociales que no hayan hecho maestría de vincularse a nuestra maestría. Y estoy a sus órdenes para lo que quieran preguntar. Muchas gracias. ¿Por qué puede ser importante conmemorar las fechas significativas de nuestra independencia? Bueno, yo creo que la historia es importante como conocimiento en la formación del ciudadano en todo momento, pero precisamente tenemos esa costumbre que la historia solo la recordamos en las efemérides. Entonces, si dejáramos de celebrar las efemérides, menos recordaríamos la historia. Entonces, para que la gente realmente se concientice de que el conocimiento histórico tiene un valor en el saber del ciudadano, hay que aprovechar las fiestas patrias para recordar la historia. En el caso colombiano, que tenemos solo dos fiestas patrias muy significativas, que son el 20 de julio y el 7 de agosto, es importante en la medida en que sirvan para reflexionar sobre nuestra identidad nacional, sobre qué elementos realmente deberíamos resaltar, destacar, estar orgullosos de ellos, enfatizar en ellos a la hora de recordar la manera como se formó esta nación. En el caso del 20 de julio y el 7 de agosto, que es precisamente las fechas límites de un periodo de 9 años de lucha por la independencia absoluta, que costó problemas de unidad, costó también la vida de muchos colombianos, de patriotas que se organizaron para poder liberarnos del yugo del Imperio Español. Es importante conmemorarla precisamente para que la gente valore nuestra nacionalidad, que la construcción del Estado Nacional costó vidas, costó esfuerzos, lleva mucho tiempo, hay que valorar ese tiempo. Entonces, si cada año entre el 20 de julio y el 7 de agosto estamos aprovechando para poner a todo mundo a hablar de historia, para poner a todo mundo a hablar del país,
se aprovecha entonces precisamente para fomentar esos valores: la unidad nacional, la identidad nacional, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la reconciliación. Este es un país que se construyó a partir de un proceso de guerra de independencia, que se constituyó la nacionalidad a partir de un proceso de búsqueda de la unidad nacional en medio de reformas constitucionales constantes, de guerras civiles constantes. Entonces, eso debería ayudar a afianzar el sentido de la búsqueda de la paz sobre. Ok, profe. Hablando de patria, ¿qué papel juega el conocimiento histórico en la construcción de amor patrio y la unidad nacional? Bueno, precisamente el conocimiento histórico adquiriría un papel. El papel que juega sería que en la formación del ciudadano, el ciudadano crece formándose. En la formación del ciudadano debe constituirse tres elementos del saber histórico, que son una memoria histórica, una cultura histórica y una conciencia histórica. ¿Qué significan esos tres elementos? Memoria histórica es lo que uno recuerda de lo que no vivió. Uno se acuerda de todo lo que vivió. Tú tienes 14 años, tú te acuerdas de 10 años para acá. Esa es tu memoria. Pero de lo que ocurrió antes de tus 14 años, solo sabes porque te lo enseña la sociedad. Te lo enseñan los adultos y la escuela. Entonces, lo que tú te acuerdes que no lo viviste es lo que te enseñaron como saber histórico. Por eso se llama memoria histórica. Lo que recuerdas porque no lo viviste, sino que lo aprendiste. Esa memoria histórica es valiosa si quienes te la enseñan se preocupan porque la aprendas para una utilidad. Por eso es importante el segundo concepto, cultura histórica. Memoria histórica es lo que recuerdo. Cultura histórica es cómo explico eso que recuerdo. Entonces, a ti te enseñan solamente que el 20 de julio fue el grito de independencia de 1810, tú te aprendes eso, la fecha. Que el 7 de agosto de 1819 fue la batalla de Boyacá, te aprendes eso, la fecha y el acontecimiento. Pero si un buen profesor te enseña que el 20 de julio es el grito de un proceso de lucha contra el yugo español a partir de unas contradicciones sociales, a partir de la búsqueda de un discurso de independencia, un discurso de autonomía, un discurso de crear una patria propia. Los criollos no tenían patria propia. Ellos nacían en el nuevo reino de Granada, pero no podían ser españoles. Pero no eran granadinos porque la Granada no existía. Entonces no eran ni españoles ni granados. No tenían patria propia. Entonces, si eso te lo explican, tú vas a valorar eso y lo vas a saber explicar. Eso es cultura histórica. Y la cultura histórica no sirve para nada si no funciona como conciencia histórica. Conciencia histórica es que eso que sé lo utilizo como ciudadano. Lo utilizo para hablarle a las demás personas, lo utilizo para tomar decisiones, para organizarme, para buscar el bienestar de los demás, para votar conscientemente por unos mejores gobiernos. Entonces, la conciencia histórica se adquiere si el saber histórico se enseña en función de unos valores. Entonces, la independencia se debe enseñar en función de unos valores. Para poder librarnos de los españoles tuvimos que unirnos distintas clases sociales. Es un valor, unidad nacional. Ese valor hay que construirlo, hay que resaltarlo para construirlo en un país que vive dividido, que vive enfrentado. Otro valor, se recurrió a la violencia para sacar a los españoles aquí por la guerra, porque era la tendencia histórica de la época. Pero se recurrió a la violencia y la guerra para sacar a los españoles para construir una nación en paz. Ese es otro valor, la búsqueda de la paz. Entonces, se aprende la historia en función de que quienes dieron su vida en procesos violentos lo hicieron pensando en la paz de sus sucesores. Y esa no se ha logrado. En la medida en que se adquiere conciencia histórica, conociendo una historia con más detalle, con mejores explicaciones, resaltando los protagonistas reales y no unos protagonistas y otros no, esa historia ayudaría a constituir identidad nacional, a constituir unidad nacional, a constituir conciencia de paz. Y a eso le podemos llamar amor patrio en la medida en que amamos nosotros del país. Ojalá ustedes cuando salgan del país se constaten, cuando salimos del país amamos el himno, amamos su geografía, amamos su gente, sus fiestas, pero precisamente a veces salimos del país porque no amamos el Estado. El Estado nos echó, hay mucha gente que está fuera del país exiliada, huyéndole a la guerra, huyendo a la persecución, buscando, huyéndole al desempleo. Entonces no recuerdan al país con amor, recuerdan a la gente, recuerdan a la nación. La nación es la unidad entre el país. Recuerdan al país, pero no a la nación, porque la nación es la unidad entre el país y el Estado. Y el país no reconoce al Estado porque el Estado precisamente es el que influye a veces para que la gente no esté en el país. Le hablo de los que se han ido porque es cuando uno siente el famoso amor patrio.
Los que no nos vamos cuando sentimos el amor patrio, cuando oímos el himno nacional, cuando juega la selección Colombia. El amor patrio debería ser el amor por esos valores: unidad nacional, búsqueda de la paz, autonomía, soberanía, reconciliación. Esos valores se ayudarían a formar si realmente al saber histórico lo aprendemos en función de una buena memoria histórica, una amplia cultura histórica y una sólida conciencia histórica. ¿Sí me he explicado? Profe Jaime, hoy hemos estado aprendiendo muchísimo con usted, pero para poder seguir ampliando nuestro conocimiento, quería saber sobre cuáles son las marcas históricas de la trayectoria de nuestro país en más de 200 años de república. Bueno, sí, nuestra vida republicana tiene 200, yo diría que 214 años, porque el grito de independencia fue en 1810, y ahí comenzamos a construir la república. Como república independiente absoluta tendríamos 205 años, desde 206 años, desde 2019, desde 1819, la radio de acá, a 2019, 200 años, a 2025, 206. Pero tenemos más de 200 años. La construcción de la nación, que no ha sido fácil. Colombia todavía incluso no es un Estado-nación. Estado-nación, en términos de la teoría política, es cuando en un país se cumplen 3 requisitos, que es la administración de justicia en todos los territorios de la nación. Ese es un requisito. El sentido de unidad nacional y reconocimiento del Estado por parte de todos los nacionales. Ahí hay un Estado-nación. Y el monopolio de las armas por parte del Estado. Colombia es un Estado nacional, no un Estado-nación. ¿Por qué Estado nacional? Porque es Estado-nación en construcción. Porque en Colombia no hay monopolio de las armas. El Estado no tiene monopolio de las armas porque hay grupos armados ilegales que ejercen el uso de las armas dentro del Estado. En Colombia no hay administración del Estado en toda la soberanía, sobre todo el territorio, porque aquí hay territorios donde la justicia la ejercen los privados, personas armadas que no pertenecen al Estado y ejercen justicia. Entonces no somos un Estado-nación, estamos en construcción. ¿Y por qué estamos en construcción? Ahí viene la pregunta. Porque la nacionalidad se construyó a partir de la violencia y de la inestabilidad constitucional. Si ustedes estudian el siglo XIX, que es en el caso republicano desde 1819, hasta allá voy acá, hasta la Guerra de los 1000 días, 1899, ese es todo el siglo XIX. Pero ya de 1810, cuando el grito de independencia, hubo una primera guerra civil entre centralistas y federalistas en 1811. O sea, nosotros sin ser independientes ya estábamos peleando entre nosotros. La guerra civil de 1811 a 1813, pero se llama patria boba. Son unos bobos, en vez de pensarse del todo, empezaron a pelear entre sí. Luego viene la guerra de independencia, que empieza en 1816 y termina en 1813, 3 años para poder independizarnos a punta de guerra. Y luego en 1830 está ya otra guerra civil entre bolivaristas y santanderistas, que nos toma en 1830 la muerte de Bolívar en plena guerra civil. Y solo construimos una nación nueva, que es la República Nueva Granada Independiente, en 1832, en la constitución que lideró Santander, cuando ganan esa guerra por Domingo Vicente. Y de ahí en adelante hay guerras civiles casi cada 10 años. La guerra de los Supremos en 1839, luego la guerra civil de 1861, 1858 al 61, que llevó a la creación del Estado de Estados Unidos de Colombia, de la República Federal, de la Constitución de Río Negro de 1863. Y del 863 al 86, que es el periodo de los 23 años de República Federal, hubo 12 guerras civiles. Luego vino la guerra civil de 1885, la guerra civil de 1889, 1885, la de 1895 y la de 1899, que es la guerra de los 1000 días, que recibimos en el siglo XX con 3 años de guerra, hasta 1912. O sea, todo el siglo XIX es de guerras. Y antes y después, antes o después de cada guerra, hay una reforma constitucional. O sea, es inestabilidad constitucional. Entonces, una marca histórica es esa, la inestabilidad constitucional y el uso de la violencia para las soluciones políticas. O sea, no es al revés. La solución política debe ser para evitar el uso de la violencia. En Colombia se usó la violencia para dar soluciones políticas. Y fue al revés. Esa es una marca histórica. Y el siglo XX no nos perdonó. Tuvimos una paz hasta 1930. En 1929 ya hubo, en 1928 la masacre de las bananeras, eso es violencia. En 1922 una masacre de campesinos en el Líbano, Tolima.
Luego vino la violencia de los 40 que se extendió después de la muerte de Gaitán hasta la Constitución de 1858, que empezó el Frente Nacional. Y en pleno Frente Nacional se crearon las primeras guerrillas izquierdas en 1964, con la FARC, el ELN, el EPL, la FARC en el 64, el ELN en el 65, el EPL en el 67, luego el M19 en el 70. Y toda esa etapa del Frente Nacional, incluso después del 74, fue una etapa de guerra, le llamamos la etapa del conflicto armado, a diferenciarlo de la violencia de los 50. Pero todo eso es guerra. Y se suspendió con los procesos de paz del 90, que se desmovilizó el M19, el EPL, y la FARC y el ELN siguieron. Y las FARC se desmovilizaron en el proceso de paz del 2016. Entonces son 200 años de violencia. Esa es la primera marca histórica. Y la inestabilidad constitucional es producto de tantas reformas constitucionales que se asumen nominalmente, pero no se crean. La otra marca histórica es los malos gobiernos. Son las tres marcas históricas. La inestabilidad constitucional, el uso de la violencia para resolver los problemas políticos y los malos gobiernos. Un país que ha sido pésimamente gobernado. Somos el segundo país más inequitativo de América Latina después de Haití. O sea, donde más riqueza hay concentrada en pocas manos y más pobreza repartida en millones de personas. Entonces, un país con una inequidad tan alta es producto de malos gobiernos. Y esa es otra gran marca histórica. Eran 9 estados que luego la Constitución del 86 le pasa a llamar departamentos. Entonces, esos estados, como tenían soberanía absoluta, tenían ejército propio. Entonces se declaraban las guerras entre ellos. Además de las guerras de los liberales, que estaban en el poder, contra los conservadores que no estaban en el poder y entonces trataban de derrotarlos por vía de la guerra civil. Entonces, por eso hubo varias guerras civiles. Pues por eso se habla, profe, de que Colombia no es un país violento. Una cultura violenta, tenemos una cultura violenta. Pareciera que eso le llaman etos violento o actitud mental colectiva. Pareciera que naciéramos con eso en la sangre, pero no es en la sangre, es en el cerebro. En el cerebro de los colombianos hay una memoria histórica violenta que hace creer que violentamente se deben resolver los problemas. Entonces, la contradicción política lleva al odio y el odio lleva a querer eliminar al otro. En vez de convencerlo o ponerme de acuerdo con él, mejor lo elimino. Y entonces ahí viene la cultura violenta. Y, profe, desde su experiencia, ¿nos puede decir qué elementos negativos hay que superar en nuestra evolución histórica hacia un mayor sentido de unidad nacional? Yo creo que el primer elemento negativo que hay que superar es mejorar la educación. O sea, este país de malos gobiernos, violencia y inestabilidad constitucional ha heredado un sistema educativo débil. El sistema educativo colombiano es débil. La gente cree que está bien, que es bueno. No, está mejor que antes. Antes era peor, pero no está bien. El sistema educativo colombiano es inequitativo. En Colombia hay maestros que ganan muchos sueldos y otros que trabajan en el mismo colegio y ganan menos, mucho menos. Eso es inequidad. En Colombia hay colegios públicos que parecen colegios privados, megacolegios, pero hay en las veredas y los corregimientos colegios que no tienen ni abanico. Colegios públicos también. Eso es inequitativo. En Colombia hay colegios que tienen salas de informática, hay colegios donde solo tiene computador el rector. Eso es inequitativo. Porque es un país que no destina de su presupuesto a la educación el porcentaje que la educación necesita, que la educación merece. Y por eso la educación es inequitativa. Ese es un aspecto negativo que hay que resolver. Que todos los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, con profesores de calidad. Mire, este es el único país, aquí se cometen unos errores imperdonables. Este es el único país de América Latina donde para ser profesor del gobierno no hay que estudiar para ser profesor. Sí, en este país un profesional de cualquier carrera puede concursar para ser docente. Y si gana el concurso es nombrado. Él estudió algo, pero no para enseñarlo. Entonces después aprende rápido los programas y lo enseña como cree y como puede. Entonces no lo enseña bien, entonces no forma ciudadanía, no forma valores. Si es ingeniero y ganó un concurso va a ser profesor de matemáticas, le preocupa enseñar matemáticas. Y la ley de educación dice que la educación, su principal fin es la formación de ciudadanía. Entonces, el profesor de matemáticas, si fuese pedagogo, estaría preocupado por formar ciudadanía. Entonces se preocuparía porque enseña la clase, desarrolla y planea la clase en función de que mientras enseña matemáticas, enseña a pensar, enseña a escuchar, enseña a respetar al otro, enseña a investigar, enseña
a resolver los problemas por la vía pacífica, enseña a respetar, enseña valores, o sea, forma ciudadanía. Entonces, en Colombia no, en Colombia el profesor de sociales es el que está obligado a formar ciudadanía. Y no es cierto, la ley dice que todos están obligados. Eso es calidad de la educación. Y eso se logra con cambios en una educación débil, que tiene que contratar no profesores para ser profesores. Y los que no son profesores entonces no tienen ese compromiso. Eso es un ejemplo de aspectos negativos. El otro aspecto negativo que yo creo que hay que resolver es la cultura violenta, y se resuelve formando mejor ciudadanía, pero también haciendo grandes reformas que le quiten tanto poder al sector privado, que le quiten tanto poder de acumulación a las grandes multinacionales, que defiendan los derechos de los trabajadores. Aquí hay una marca de inequidad tan grande, mire, tan grande, que hace poco el país se estremeció porque el gobierno quería hacer una reforma laboral. Y no era una reforma laboral. Reforma laboral es cuando se mejoran las condiciones. Era apenas recuperar condiciones que ya los trabajadores colombianos tenían. En Colombia llegó un gobierno en el 2003 y le dio la gana de decir que aquí en Colombia el día dura hasta las 10 de la noche, como si tuviéramos estaciones. Y que se empieza a pagar horario nocturno a partir de las 10 de la noche. Y desde las 6 de la tarde, que en Colombia sí es de noche, empezaron a pagarle igual. Entonces le quitaron lo que ya se ganaba. Esos son gobiernos que crean inequidad, que aumentan la explotación. Y entonces en la actitud mental colectiva la gente dice, eso es lo normal, eso es lo justo. Cuando viene un gobierno que intenta por lo menos devolverle ese derecho al trabajador, que le paguen horas extras nocturnas desde que empieza la noche. Incluso era a las 6 de la tarde, negociaron hasta las 7, pero todo lo que hubo que hacer para hacer esa reformita. Y se necesitan reformas mucho más profundas. Este es un país que tiene una inequidad en la repartición de la tierra de manera absurda. Este es el país de mayor inequidad en la tierra. Aquí está el 20% de las manos, el 10% de las manos de los terratenientes son dueños del 80% de las tierras cultivadas. Y por eso las fincas grandes no las toman para cultivar, porque son de ellos y hacen con ellas lo que quieran. Pueden usarlas para pasear en caballo, mientras hay campesinos que tratan de sembrar en pequeñas parcelas. Entonces nos toca importar alimentos. Entonces, se hizo ahora una reforma agraria buena porque lucha contra esa inequidad, pero todavía insuficiente. Y costó trabajo hacer esa reforma. Entonces es otra marca que hay que superar, la necesidad de hacer reforma. Cuando están haciendo las cosas bien, se oponen. Sí, porque hay otro concepto de hacerlas bien. Hay marcado, la gente se acostumbra a los malos gobiernos y no los evalúa como malos. Entonces tiene otra manera de evaluar a los nuevos gobiernos. Bueno, profe, ya que conocimos y hablamos sobre los aspectos negativos, queremos saber sobre los aspectos positivos. ¿Qué aspectos positivos de nuestra historia deberían hacer parte del saber de los ciudadanos para sacar adelante a este país? Bueno, yo creo que el saber histórico hay que unirlo, integrarlo al saber de las ciencias sociales en general primero. Y lo primero que yo creo, aunque no es el orden, sino que es importante, es la conciencia de la riqueza nacional. Los colombianos todos deberíamos tener claro el país rico al que pertenecemos, la diversidad cultural que tenemos. Somos un país que produce una gran cantidad de especies y, por ejemplo, estamos en los 10 primeros puestos de producción de carbón, de petróleo, de flores y de banano como país exportador. Eso es una riqueza nacional que hay que defender, que hay que resaltar. Tenemos también todos los climas, todos los pisos térmicos, tenemos atractivos turísticos grandes que hay que promocionar porque esa es una fuente de divisas que no hemos explotado. Hay países en el mundo que viven del turismo. Nosotros tenemos mejores sitios y todavía el turismo no está por encima de la generación de divisas del carbón, del café y del banano. Y luego los valores históricos, no seguir enseñando solo historia política y económica. Colombia tiene una gran riqueza artística, cultural, y no hay historia de la música. Nosotros podríamos enseñar la vida de los grandes músicos que hemos tenido para enseñar valores. Cómo llegó a ser Pacho Galán lo que fue, cómo llegó a ser Lucho Bermúdez lo que fue. A veces ni saben los estudiantes quién fue Pacho Galán, quién fue Lucho Bermúdez, quién fue Nelson Pinedo, quién fue Pedro Rameña Beltrán. Y qué decir, podemos hacer unas grandes biografías de Shakira, de Carlos Vives, de Alfredo Gutiérrez. Gente que tiene una riqueza en su vida de 60, 50 años de música como Aníbal Velázquez. Enseñar la biografía de esos grandes músicos, primero investigarla. Yo tengo ese proyecto aquí en la universidad y no me han prestado atención para que en la maestría en historia los estudiantes que lleguen, su tesis de maestría sea biografías de esos personajes. Pero lo podemos hacer con los deportistas que representan valores. Una biografía de Pambelé que vino de abajo y fue campeón mundial de boxeo, de Japirora, de Rocky Valdés, de
de Lucho Herrera, de Cochise Rodríguez, de los futbolistas, Catherine Ibargüen. Es decir, tenemos unos grandes valores que también son valores históricos. O sea, las personalidades, los pintores. Ustedes, yo les pregunto, ¿quién es la que aparece en el billete de a 2000? ¿Ah? No saben. Laura Restrepo, una de las más importantes, la primera mujer en América Latina que se atrevió a pintar un desnudo. Una gran pintora colombiana. Y así, Virginia Gutiérrez de Pineda está en el billete de a 10.000. ¿Quién es Virginia Gutiérrez de Pineda? Fue la primera antropóloga en el mundo que creó un instituto de antropología en América Latina. Creo que tengo un billete de 10.000 aquí. Está. Virginia Gutiérrez de Pineda. La vida de ella debía enseñarla. Usted la manosea y no sabe quién fue ella. Y Laura Restrepo está en el billete de 2000. Una pintora. Eso no lo enseña la escuela. Y eso es historia. Eso es historia. José Asunción Silva. ¿Saben qué fue Asunción Silva? ¿En qué billete está José Asunción Silva? En el de 5.000. Pero es un poeta colombiano. ¿Y cuántos poetas colombianos no conocemos? Este Artel, ¿cómo que se llama Artel? Jorge Artel, el poeta de los negros. Nadie sabe de Jorge Artel. Todo eso es historia. Entonces hay que meter la historia de la cultura. Eso es otro valor que hay que generar con la ciencia de la historia. Y crear la historia de los municipios, la historia de Barranquilla, la historia del Caribe, la historia regional. También debe ser otra forma de generar valores que construyan ciudadanía al enseñar la historia. Bueno, me parece muy interesante esta clase de didáctica que hemos dado con el profesor acá. Oye, Rada, ¿te parece que hemos cumplido el objetivo por el que vinimos? Claro, Ani, estamos aquí y pues se aprende mucho porque nosotros en la actualidad, jóvenes, adultos, no conocen y quizás no tuvieron la capacidad de conocer o de estudiar a autores reconocidos o no reconocidos para ellos, pero que para gente que investiga y estudia se le hace importante para la historia de Colombia. Claro, Rada. A mí en lo personal me pareció muy interesante el tema de la violencia. En las clases de sociales, relacionando todo esto, profe, en la clase de sociales hemos dado la violencia y las víctimas del conflicto armado en Colombia, un punto en el que usted mencionó. Me parece muy interesante porque hay personas, o la mayoría de personas no lo reconoce. Y esto es muy importante porque a Colombia la violencia la ha marcado demasiado. Como lo decíamos, Colombia es un país violento, pero usted dijo que no es violento de conciencia, de cerebro, profe. Eso, o sea, el tema se debe conocer en todas las aulas, en todo, por eso desde los docentes, desde nosotros estudiantes, debemos llevar ese tema fuera del colegio para que todos para que todos lo conozcan. Bueno, también un tema que me pareció muy importante y que es muy importante que todos sepamos es la trayectoria que han tenido que pasar los colombianos para llegar a lo que ahora somos. Pues también me interesó mucho el tema de la violencia, ya que la masacre de la Banadera es un hecho histórico muy grande, muy trágico aquí en Colombia, pero que lo estudiamos y cuando salimos de estudiar lo olvidamos por siempre, pero también se tiene que poder conmemorar un día sobre la masacre de la Banadera, ya que es un hecho histórico muy fuerte que hay gente que no lo estudió y no lo sabe. No solo la masacre de la Banadera, sino el Bogotazo, después de la muerte de Jorge Luis Gaitán en 1948. Todos estos eventos, todos estos sucesos que hemos recapitulado, la masacre del Sarao, no sé, la de reconocer, profe, toda esa sangre derramada es de lo que hoy debemos recordar. ¿Para qué? Para poder perdonar esa historia, para que no sea olvidada y que se haga justicia, porque se tiene, todos los colombianos debemos reconocer nuestra historia. Y no solo eso, sino que hubo un periodo en el que se dio una gran pérdida y fue en la Guerra de los Mil Días, cuando se dio la pérdida de Panamá. Ese fue un hecho histórico que desestabilizó mucho a Colombia porque se dio después de un conflicto demasiado grande entre
las dos grandes ejes políticos de Colombia. Y algo que buscamos en este espacio es concientizar a todos de que cambiemos y que recordemos la cultura para que no se vuelva a repetir. Como lo dijo ya el profe, el profe Jaime, la violencia se conlleva en la conciencia. Por eso tenemos que concientizar a que cambie. Sí, yo creo que la clave está en que la conciencia histórica lleve a la construcción de una cultura de paz. Cultura de paz es una actitud que debemos asumir los colombianos, de no repetir la violencia, de conocerla, investigarla, perdonarla, hacer justicia, estimular la reparación, pero en función de desarmar los corazones, que nos acostumbremos a dialogar, a ponernos de acuerdo, a escuchar al otro, a respetar al otro, a investigar las cosas antes de decirlas, a pensar las cosas antes de decirlas, a decir las cosas sin ofender, sin violentar verbalmente, porque de la violencia verbal viene luego la violencia física. O sea, a nivel de la investigación en pedagogía de las ciencias sociales, insistimos en eso, la creación o construcción de una cultura de paz. Cultura significa conjunto de costumbres, la manera de pensar y actuar de las personas. En Colombia tenemos una cultura violenta, entonces tenemos que reemplazarla por una cultura de paz, con verdad, justicia y reparación, con superación del conflicto, con búsqueda de la solución política al conflicto armado, con el desarme de los corazones, el desarme de los grupos ilegales, con la imposición, o sea, con la búsqueda de la unidad nacional. Y todo eso es más fácil o viable con ciudadanos bien formados, ciudadanos conscientes, ciudadanos con cultura, memoria y conciencia histórica. Y todo eso es posible si ejercemos la historia para ser más inteligentes, investigándola. Ya ven ustedes que la historia no está construida toda. Es decir, que hay pasados de los cuales no hay discurso. Entonces, ese discurso sobre el pasado lo podemos construir nosotros mismos. Ustedes mismos pueden investigar el pasado del barrio La Playa, cómo se empezó a poblar, entrevistan personas, van al archivo, crean un semillero de investigación. Investigando, cada vez van a ser más inteligentes y mejores ciudadanos. Profe, recapitulando todo lo dicho y todo lo aprendido, ¿qué mensaje le deja a nuestros compañeros de la institución Eduardo Santos La Playa? Bueno, ya les he dado muchos mensajes ahí insinuados en todas las explicaciones. Para cerrar, yo diría que traten de trascender, de no pasar por la escuela, sino dejar huella en la escuela, pero que se note que la escuela pasó por ustedes. Entonces yo insisto en que si uno se acostumbra a investigar, por ejemplo, a leer más, mientras uno lee más, habla mejor. Y mientras uno lee más, para hablar mejor, piensa mejor. Y cuando uno piensa lo que va a decir, entonces habla asertivamente. Y eso es clave. Estamos en unos nuevos tiempos donde los avances tecnológicos nos están alejando de la lectura. No dejen morir los libros. No hay mayor placer que sentarse a leer un libro, a pasar sus hojas, pero sobre todo por la concentración que eso te lleva, por la capacidad de visualización que tiene. Cuando uno aprende solo por la vía de imágenes, el cerebro descansa y no se desarrolla. Cuando uno aprende por la vía de letras, de tal forma que uno tiene que imaginarse las cosas, el cerebro trabaja y se desarrolla. Entonces no dejen la lectura. Creen clubes de lectura, semilleros de investigación. Escojan ustedes los temas. Yo no les puedo aconsejar qué temas. Lo importante es crear los semilleros, crear los clubes de lectura, abordar las bibliotecas, trazarse proyectos. Invéntense, háganse la biografía de la profesora Jenny. Investigan la vida de la profesora Jenny. Yo les puedo decir cómo era ella como estudiante, por ejemplo. Pero es un ejemplo de cómo pueden ustedes proyectar, formular proyectos de investigación que les permitan jugar a ser investigadores y eso los va a hacer, insisto, más inteligentes y mejores ciudadanos.